Muy buenos días, queridos compañeros de la Universidad Deportiva del Sur. Mi nombre es José Betty Zagatti y en esta ocasión haré mi exposición sobre las traumatologías deportivas. Y empezamos de la siguiente manera. Primero vamos con los traumas del aparato locomotor. Entre esos están las lesiones musculares, que son lesiones de la estructura muscular de nuestro cuerpo, que generalmente son dolorosas y están causadas por un exceso de esfuerzo durante la práctica deportiva. Pueden presentarse en otros ámbitos de la vida también. Entre esas lesiones tenemos la distensión muscular, que es también conocida como hiperextensión o elongación muscular. Se genera cuando el músculo se estira más de lo que éste puede abarcar, causando dolor difuso que perdura con el tiempo. Después está la ruptura muscular. Esta se divide de dos formas. La primera es la ruptura fibrial, que es donde se rompe una o más fibras del tejido muscular, y su gravedad depende de la extensión de la lesión y de su duración. Y la otra es la ruptura completa, que en este caso el músculo se rompe completamente, el dolor es intenso y se siente la imposibilidad de mover el músculo. Y la otra lesión es la miositis muscular, que es un grupo de enfermedades crónicas que provoca una debilidad muscular que suele ser dolorosa. Pasamos a las lesiones tendinosas, que significa la inflamación del músculo. Es un grupo de enfermedades crónicas que provoca una debilidad muscular y que suele ser dolorosa. Puede deberse a una lesión, una infección, algunos medicamentos o una enfermedad autoinmunitaria, como la artritis reumatoide. Entre esas lesiones están la ruptura del tendón, que al igual que la muscular se divide de dos formas. Que la primera es la ruptura parcial, que se produce especialmente en los tendones más largos y se caracteriza por la ruptura de unas pocas fibras. Y la otra es la ruptura completa, que es en donde se rompe el tendón completamente y suele ocurrir en los deportistas más veteranos. Después tenemos la tendinitis, que se caracteriza por la inflamación de las inserciones de los tendones en el hueso, debido a microrupturas fibriales causadas por sobrecarga. Y por último está la peritendinitis, que a diferencia de la tendinitis, en este caso se inflama el cuerpo del tendón completamente. Pasamos a las lesiones articulares, que se produce por la práctica deportiva y pueden afectar a los huesos y a la configuración de estos, los ligamentos, tendones, los cartílagos, la membrana sinovial o las bulsas. Entre esas lesiones están los esguinces, que implican problemas importantes de la movilidad. Los esguinces son especialmente habituales en deportistas que pueden llegar a ser más complejas, como los del tendón de Aquiles. Otra lesión son las luxaciones, que se trata de una lesión habitual que no tiene por qué ni ser causada por una causa concreta. Además, pueden producirse en muchos puntos del cuerpo, como hombros, cadera y tobillo. Y por último están las lesiones de los fibrocartílagos, que son lesiones que ocurren en el complejo fibrocartílago triangular, que es una estructura importante de la muñeca. Suele producirse en dos zonas diferentes y pueden ser causadas por diferentes problemas. El primer tipo se debe al desgaste natural y el otro tipo generalmente se debe a un traumatismo agudo o repetido. Pasamos a la siguiente. Vamos con las lesiones óseas. Son una anomalía en el crecimiento o estructura del hueso. Estas lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del cuerpo, y aunque son más comunes en los huesos largos, principalmente en los brazos y en las piernas. Entre esas lesiones, una de las más conocidas son las fracturas, que es una lesión que causa una ruptura en la continuidad del hueso debido a un fuerte traumatismo. Esta puede ser aguda, que se producen por un traumatismo directo o por sobrecarga o fatiga, que ocurren al romperse el equilibrio entre la destrucción y la formación del tejido óseo en favor del primero, causado fundamentalmente al ejercicio continuado
con excesiva carga de trabajo. Otra lesión es la periostitis, que es una lesión deportiva que suele aparecer localizada en la parte anterior de la tibia y también de las costillas. Presenta un dolor agudo y se alivia con el reposo, y vuelve a aparecer con la actividad física mientras subsiste a la inflamación. Pasamos a los traumas del aparato nervioso, del sistema nervioso. Entre esas lesiones están las lesiones cerebrales, que es una irregularidad observada por imágenes del cerebro, como una resonancia magnética o una termonografía computarizada. Entre esas lesiones están la conmoción cerebral, que es un tipo de lesión cerebral que implica una breve pérdida de la función cerebral normal. Ocurre cuando un golpe en la cabeza o cuerpo provoca que ésta se mueva violentamente, para adelante y para atrás, causando que el cerebro se golpee contra el cráneo, creando esta lesión. Otra es la contusión cerebral, que es un trauma en el tejido cerebral. Al igual que los moretones en otros tejidos, una contusión cerebral puede estar asociada con microhemorragias, pequeños vasos sanguíneos que generan fugas en el tejido cerebral, causando que éste se lesione. Y por último está la compresión cerebral, que es una lesión causada por una presión ejercida sobre la masa encefálica, por colección líquida intracraneal o por una fractura deprimida del cráneo, causando que éste se llene de líquido y presionando el cerebro. Pasamos a las lesiones medulares, que hace referencia a los daños sufridos a la médula espinal a consecuencia de un traumatismo como un accidente en auto o de una enfermedad degenerativa como el cáncer. Entre esas lesiones están la compresión medular, que es una lesión que ocurre con mayor frecuencia por lesiones que se encuentran fuera de la médula espinal. La compresión puede ser aguda, que se desarrolla de minutos a horas, subaguda, que aparece de días a semanas, y crónica, que aparece de meses a años. Otra lesión es la ruptura medular, que es una lesión traumática de la médula espinal, que puede provenir de un golpe repentino a la columna vertebral, que fractura, disloca, aplasta o comprime una o más vértebras. Pasamos a las heridas. Las heridas es una lesión física en el cuerpo que causa daño a la estructura del área lesionada. La herida puede estar debajo de la piel, puede afectar tanto a la superficie como debajo y causando dolor agudo o fuerte. Pasamos a la clasificación de las heridas. Las heridas se pueden clasificar de diferentes puntos de vista o aspectos. Entre la clasificación de estas heridas tenemos, según el objeto o mecanismo causante, esta puede ser cortante o incisa, que es ocasionada por un objeto cortante, como un cuchillo o un vidrio. Punzante, que es causada por un objeto punzante, como un clavo. Contusa, que es ocasionada por un impacto de un objeto como una piedra o un martillo. Según la profundidad de esta, puede ser superficial, que es cuando solo atraviesa la piel; profunda, cuando la herida atraviesa el tejido subcutáneo; penetrante, cuando penetra una cavidad como la boca, el abdomen, entre otros; y perforante, cuando atraviesa el cuerpo. Según la cicatrización, esta puede ser aguda, que es aquella que el organismo es capaz de cerrar o sanar en el tiempo esperado; o crónica, que es aquella que el organismo no puede cerrar o sanar en el tiempo esperado. Según el riesgo de infección, puede estar limpia, que es realizada en un entorno aséptico como en un quirófano; contaminada, que ha estado expuesta a bacterias en un corto periodo de tiempo; sucia o infectada, que ha estado expuesta a bacterias en un largo periodo de tiempo, entre otras. Según la integridad de la piel, esta puede estar abierta, que se observa la separación de los tejidos blandos de la piel; o cerrada, que no se observa lesión aparente pero hay hemorragias debajo de la piel y en cavidades o
en vísceras. Para los primeros auxilios ante una herida, por lo general, como primeros auxilios, las heridas deben limpiarse con agua y jabón neutro, de adentro hacia afuera, y secarlas cuidadosamente. También es aconsejable aplicar algún ungüento o antiséptico para prevenir infecciones y cubrirla con un apósito o vendaje bien ajustado. Y por último pasamos al doping, que de acuerdo al Comité Olímpico Internacional, el doping es la administración o uso aparte de un atleta de cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en cantidad anormal o por una vía anormal, con la sola intención de aumentar en un modo artificial y deshonesto su performance en la competición. Esto se ve muy seguido tanto en los Juegos Olímpicos como en eventos de deportes mundiales como la Copa Mundial de la FIFA actualmente, que se han visto muchos casos de dopaje por los atletas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi presentación y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.